Siempre creí que mi familia estaba unida por el amor y la honestidad. Crecí en las afueras de Madrid y éramos la perfecta familia Andrade: mamá, papá, mi hermana Elena y yo. Nuestra casa de estilo colonial, con su reja blanca y las cenas familiares de los domingos, parecía la encarnación del sueño de la buena vida. Incluso cuando me casé con Tomás y me mudé a unas pocas manzanas de distancia, mantuvimos ese vínculo tan estrecho que tanto valoraba. Eso fue lo que hizo que el descubrimiento de aquella lluviosa noche de abril fuera tan devastador. Había estado buscando unos viejos documentos fiscales en mi oficina en casa. Tomás había estado trabajando hasta tarde otra vez, la tercera vez esa semana, algo que se había vuelto sorprendentemente común en los últimos meses. Necesitaba esos papeles para terminar de abonar la matrícula universitaria de Elena. Ella siempre había sido la inteligente, la estrella de la familia destinada a la grandeza en la Universidad Autónoma de Madrid, y yo me enorgullecía de poder apoyar sus sueños, aunque eso tensara nuestras finanzas. El cajón del escritorio de Tomás se había atascado, y cuando lo jalé con más fuerza de la prevista, se salió por completo, esparciendo papeles por el suelo de parqué. Mientras me arrodillaba a recogerlos, un sobremanila llamó mi atención, uno que nunca había visto, escondido detrás del mismo cajón en lugar de dentro de él. Un lugar insólito para guardar documentos. Mi corazón dio un vuelco al sacar su contenido. Extractos bancarios. Facturas de hotel. Una serie de mensajes de texto impresos. Y fotografías. Dios, las fotografías. Mis manos temblaban mientras la realidad caía sobre mí como un golpe físico. Tomás y Elena juntos, de manera íntima, durante lo que parecían ser meses. Las marcas de tiempo mostraban encuentros en horas en que él había afirmado estar trabajando y en momentos en que ella había dicho estudiar con amigas. Pero eso ni siquiera era lo peor. Mientras hurgaba entre más documentos con creciente náusea, encontré correos electrónicos entre mis padres, Tomás y Elena. Hablaban de mí como si no fuera más que un cajero automático, una fuente confiable de dinero para sufragar la educación de mi hermana. Mi propio esposo, el hombre con quien había compartido la cama durante 6 años, había escrito: Sara no tiene ni idea. Mientras la mantengamos concentrada en ayudar a Elena a graduarse, todos conseguimos lo que queremos. La traición me cortó el aliento. Me senté en el suelo, rodeada de evidencias, durante horas. Cada recuerdo se reproducía en mi mente con un significado retorcido. Las cenas familiares en las que intercambiábamos miradas cómplices. Los momentos en que Tomás insistía en que podíamos costear la matrícula de Elena a pesar de nuestras dificultades económicas. La premura de mis padres por mantenernos cerca de casa en lugar de aceptar aquella oportunidad de trabajo en Barcelona que yo tanto había anhelado hace 2 años. Había sido manipulada. Utilizada. Una pieza en una grotesca conspiración familiar. Aquella noche, cuando Tomás finalmente llegó a casa, con un leve aroma a un perfume desconocido, no lo enfrenté. En cambio, volví a colocar los documentos donde los había hallado y marqué casi imperceptiblemente el sobre una forma de saber si lo movían. Necesitaba tiempo para pensar, para planear. La mujer que ellos creían demasiado ingenua para sospechar algo tenía que transformarse en alguien totalmente diferente. Durante la semana siguiente reuní más pruebas. Revisé extractos de tarjetas de crédito, donde encontré cargos regulares en un pequeño motel a las afueras de la ciudad. Recuperé mensajes borrados de nuestra cuenta en la nube, textos que me hacían sentir físicamente enferma al leerlos. Incluso seguí a Tomás una noche, observándolo desde mi coche mientras se encontraba con Elena en un restaurante, sus manos entrelazadas sobre la mesa de manera inconfundiblemente íntima. Cada prueba era otro puñal clavándose en mi corazón. Por las noches me acostaba junto a Tomás, preguntándome cómo era posible que alguien compartiera tal intimidad conmigo mientras ocultaba tanta crueldad. Pensaba en las cenas familiares donde todos sonreían y preguntaban por mi trabajo, sabiendo a la vez que me utilizaban. La magnitud del engaño era abrumadora. El aspecto económico hacía todo aún más doloroso. Había asumido más clientes en mi negocio de diseño gráfico, trabajado los fines de semana, todo para mantener a la familia. Mientras tanto, esa misma familia conspiraba a mis espaldas, usando ese dinero y burlándose de mí. Los extractos bancarios mostraban grandes retiradas de nuestra cuenta conjunta en días en que Tomás y Elena habían estado juntos,
dinero que se gastaba en fines de semana que yo me habían dicho eran excursiones de pesca entre amigos o sesiones de estudio en la biblioteca. Una tarde, mientras preparaba la cena en nuestra cocina como solía hacerlo, la magnitud de lo que estaba ocurriendo me golpeó de golpe. El cuchillo en mi mano se detuvo en medio de un corte mientras las lágrimas corrían por mi rostro. ¿Cuántas comidas había preparado con tanto cariño para un hombre que me veía únicamente como un recurso económico? ¿Cuántas veces me había despedido de mi hermana diciéndole lo orgullosa que estaba de ella, mientras ella se iba a encontrarse con mi esposo? La traición no se trataba solo de la aventura, aunque eso por sí solo hubiera sido devastador. Era la manipulación calculada, años de mentiras, la fría explotación de mi amor y confianza. Era saber que, mientras me creía parte de una familia amorosa, en realidad solo era una herramienta útil a sus ojos. Con el paso de los días, mi dolor comenzó a transformarse en algo más duro y frío. Donde solo había shock y desamor, ahora echaba raíces la determinación. Seguí reuniendo pruebas, construyendo mi caso metódicamente. Grabé conversaciones. Tomé fotografías. Compilé registros financieros. Si ellos habían pasado años creando un elaborado engaño, yo dedicaría el tiempo que fuera necesario para desenmascararlo. Necesitaba comprender el alcance total de su traición antes de decidir qué hacer. Cada noche, mientras yacía al lado del extraño al que llamaba mi esposo, contemplaba mis opciones. ¿Debería confrontarlos individualmente? ¿Juntos? ¿O simplemente desaparecer con lo poco que quedaba de mi dignidad? Las preguntas se arremolinaban en mi mente mientras miraba el techo, sin poder conciliar el sueño. Mientras tanto, la vida seguía su cruel farsa. Asistí a cenas familiares, sonreí en el momento justo y redacté otro cheque para cubrir los gastos de Elena. Los veía a todos interpretar sus papeles con una perfección enfermiza: la preocupación paternal de mi padre, el tierno abrazo de mi madre, la actuación de esposo devoto de Tomás y la actuación de hermana agradecida de Elena. La farsa digna de un premio Oscar que se representaba en mi mesa me hizo cuestionar si alguna vez algo en mi vida había sido real. A la mañana siguiente de mi último descubrimiento, me encontré actuando con la misma rutina de siempre, casi como si estuviera fuera de mi cuerpo. Preparé café, me duché, me vestí para ir a trabajar, todo mientras cargaba el abrumador peso de la traición. Tomás ya se había marchado temprano para una reunión con un cliente, otra mentira que ahora reconocía sin dudar. Revisaba las pruebas una vez más antes de guardarlas en mi caja fuerte personal cuando mi teléfono vibró. Mamá invitaba a todos a cenar esa noche para discutir los gastos del próximo semestre de Elena. La sincronización era casi risible en su crueldad. Tenemos que asegurarnos de que todo esté cubierto, decía su mensaje. Tú y Tomás van a venir, ¿verdad? Respondí con un simple, por supuesto, mientras el disgusto se agolpaba en mi garganta. Esa noche llegué a la casa colonial de mis padres en la calle del Arce, el hogar en el que crecí, la casa que mi padre había comprado con orgullo tras 15 años en la aseguradora, el lugar que albergaba incontables recuerdos, ahora manchados por la traición. Los parterres de mamá rebosaban de narcisos primaverales, ajenos a la podredumbre que se gestaba entre sus muros. Aparqué detrás del coche de Tomás, notando que él había llegado antes que yo, algo inusual, dada su costumbre de aparecer siempre a última hora en las reuniones familiares. Al acercarme por la entrada lateral que solíamos usar, escuché voces que se escapaban por la ventana parcialmente abierta de la cocina. Me detuve, con las llaves en la mano, cuando la risa conocida de mi hermana resonó. No sé cuánto más podremos mantener esto, decía Elena, con ese tono juguetón que adoptaba cuando estaba siendo traviesa. Sara no es del todo tonta, ¿sabes? Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a la casa, oculta tras los arbustos de hortensias de mamá. No se ha dado cuenta en 6 años, respondió mi padre con una risa que se sentía como una bofetada física. Sara siempre ha sido la confiada. Demasiado confiada, añadió mamá. Se oyó el tintinear de vasos, estaban tomando algo mientras comentaban sobre mi ignorancia. Hablando de Sara, intervino la voz de Tomás, provocando una oleada de náuseas en mi interior. He movido algo de dinero de nuestros ahorros para cubrir la vivienda de este semestre. Ni siquiera se percató. Sus risas, voces familiares que una vez significaron seguridad y amor, me hirieron más que cualquier puñal.
Luego vinieron aquellas palabras que destrozaron lo poco que quedaba de mi corazón. Ella solo sirve para pagar las cuentas, dijo mamá, bajando la voz a un tono conspirador. ¿Quién la necesita de otra manera? Elena siempre ha sido la que tiene verdadero potencial. La cocina estalló en asentimientos y risas crueles. Me quedé paralizada, incapaz de moverme mientras ondas de shock recorrían mi cuerpo. Mi propia madre. La mujer que había curado mis rodillas raspadas, que había asistido a cada exposición de arte en la que participé, que me consoló en mi primer desamor a los 16 años, me veía como nada más que un cheque andante. Por nuestro pequeño acuerdo, brindó mi padre, seguido del sonido de vasos chocando. ¿Y por qué Sara nunca se entere?, añadió Tomás, desatando otra ronda de risas crueles. Debí haber emitido algún sonido, un suspiro, un sollozo, porque la conversación se detuvo abruptamente. No esperé a ver si se habían percatado de mi presencia. Me giré y huí hacia mi coche, con las manos temblando tan violentamente que apenas pude introducir la llave en el encendido. De alguna manera, logré avanzar 3 cuadras antes de detenerme, sollozando desconsoladamente. El barrio en el que crecí se desdibujaba entre mis lágrimas mientras los recuerdos inundaban mi mente. Paseos en bicicleta con Elena por esta misma calle, papá enseñándonos a lanzar una pelota en el parque cercano, mamá trayendo limonada en los calurosos días de verano. ¿Había sido todo real? ¿O siempre había sido yo la segunda opción en la familia, valorada solo por lo que podía dar? El teléfono no dejaba de sonar, primero mamá, luego Tomás y después Elena. Silencié cada llamada, incapaz de reunir fuerzas para mantener la farsa por más tiempo. Un mensaje de Tomás apareció: ¿dónde estás? Todos te esperan. Todos te esperan. Esperan que llegue el cajero familiar para continuar su función. Ese pensamiento encendió algo más allá del dolor, una ira latente que comenzó a quemar la niebla de la traición. Conduje sin rumbo durante horas, hasta que me encontré en el Parque del Río, donde Tomás y yo nos comprometimos. El río Manzanares fluía pacíficamente bajo la luz de la luna, ajeno al sufrimiento humano. Me senté en el banco, el mismo en el que él se había arrodillado con el anillo que ahora me parecía una atadura, y traté de entender un mundo puesto patas arriba. Cuando el teléfono volvió a sonar pasada la medianoche, finalmente contesté. Sara, ¿dónde demonios estás? La voz de Tomás sonaba falsa preocupación, mezclada con irritación. Nos tienes preocupados. ¿De verdad? Mi voz sonaba extraña para mis propios oídos, hueca, pero de alguna manera más fuerte de lo que me sentía. Por supuesto que sí. Tus padres están hechos un lío. Elena ha estado llorando. La farsa continuaba, incluso ahora. Casi admiraba su compromiso con el engaño. Seguro que sí, respondí con frialdad. Me quedaré en un hotel esta noche. Necesito un poco de tiempo para mí. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Casi le confieso, en ese instante casi desato el torbellino de rabia y dolor que rugía en mi interior. Pero una pequeña voz de cautela me detuvo. Aún no estaba lista. Ellos habían tenido años para perfeccionar sus mentiras, yo necesitaba tiempo para preparar mi respuesta. Solo necesito espacio. Estrés del trabajo. Mañana estaré en casa. No me creyó, lo noté en su tono, pero tampoco insistió. Quizás se sintió aliviado de tener una noche a solas para comunicarse con Elena sin rodeos. La habitación del hotel era estéril y anónima, justo lo que necesitaba. Extendí las pruebas sobre la cama: impresiones de mensajes de texto, extractos bancarios, fotografías, recibos de hotel. Cada pieza contaba una parte de la historia de mi traición sistemática. Pero ahora, tras lo que había escuchado, comprendía el panorama completo con una claridad devastadora. Para ellos, yo no era más que un medio para un fin. La hija obediente, la hermana solidaria, la esposa trabajadora, roles que había abrazado con fervor mientras se reían a mis espaldas. La realización era tanto devastadora como, extrañamente, liberadora. Si para ellos no significaba más que apoyo económico, entonces yo no les debía nada a cambio. Ni mi lealtad, ni mi amor, y ciertamente no mi silencio. Esa misma noche, el sueño se convirtió en un torbellino de recuerdos y decisiones. Las confrontaciones que se avecinaban parecían inevitables,
pero por primera vez, entre el dolor y la rabia, brotaba una chispa de control. Pasaron 2 semanas en un extraño limbo en el que mantuve la farsa de normalidad mientras planeaba meticulosamente mi respuesta. Tomás parecía aceptar mi explicación sobre aquella noche, aunque a veces lo veía observarme con una expresión calculadora. Mi abogado me aconsejó seguir reuniendo pruebas antes de actuar, así que continué representando a la esposa ingenua y a la hija obediente. La oportunidad perfecta surgió de forma inesperada. Se acercaba el cumpleaños número 70 de mi suegra, Judith, y Marta, la hermana de Tomás, había organizado una celebración elaborada en el club campestre de Westfold. Estaría presente toda la familia, no solo mis traidores inmediatos, sino parientes extendidos y amigos cercanos. Un entorno público en el que las apariencias importaban profundamente para todos. «No olvides recoger el regalo de mamá», me recordó Tomás durante el desayuno, sin levantar la vista de su teléfono. «La fiesta empieza a las 6, pero deberíamos estar allí a las 5:30 para ayudar a montar». «Por supuesto», respondí, untando mantequilla en mi tostada con manos firmes. No me lo perdería por nada del mundo. Llegó el día de la fiesta con un clima primaveral de postal. Me tomé mi tiempo para arreglarme, eligiendo un elegante vestido azul marino que siempre me había hecho sentir segura. Mi cabello estaba impecablemente peinado, el maquillaje perfecto. Si esta iba a ser mi última actuación como la nuera ejemplar, quería lucir espectacular. Tomás silbó al verme salir de nuestro dormitorio. «Vaya, luces increíble». Por un instante, el dolor me atravesó. En otra vida, ese cumplido habría calentado mi corazón. Ahora, solo podía preguntarme si en su mente me comparaba con Elena. El club campestre de Westfold brillaba con decoraciones de buen gusto cuando llegamos. Grandes ventanales ofrecían vistas a campos de golf perfectamente cuidados, y mesas redondas adornadas con manteles blancos y arreglos florales llenaban el comedor privado. Judith, elegante con un vestido plateado que combinaba con su impecable peinado, saludaba a los invitados en la entrada. Su rostro se iluminó al vernos. «Sara, querida. Te ves preciosa», me abrazó con calidez. Siempre me había gustado Judith, me había recibido en la familia con genuino afecto, a diferencia de mis propios padres, que parecían verme solo como un medio para un fin. Durante un instante me pregunté si sabía algo de Tomás y Elena. Ese pensamiento me volvió a inundar con la traición. «Feliz cumpleaños, Judith», respondí, devolviendo el abrazo y entregándole el broche antiguo cuidadosamente envuelto que habíamos escogido. Poco a poco la sala se llenó de familiares y amigos. Mis padres llegaron tarde, como de costumbre, con mi padre palmeando el hombro de Tomás en un gesto de camaradería que ahora me erizaba la piel. Mi madre besó mi mejilla al aire, antes de lanzarse de lleno a chismorrear sobre alguien de su club de jardinería. Elena llegó al final, deslumbrante en un vestido rojo que atraía todas las miradas, incluso la de mi esposo, que rápidamente apartó la vista al darse cuenta de que yo lo observaba. Se sirvió la cena, el vino fluía sin cesar y se hicieron brindis por la salud y felicidad de Judith. Participé mecánicamente, alzando mi copa en los momentos oportunos, riendo cuando correspondía, mientras me sentía cada vez más desconectada de lo que me rodeaba. Esas personas, algunas inocentes, otras cómplices de mi traición, vivían en una realidad que ya no se relacionaba con la mía. Mientras se servía el postre, Marta tintineó su vaso para llamar la atención. «Antes de sacar el pastel, hemos preparado una pequeña presentación celebrando la maravillosa vida de mamá». Las luces se atenuaron y una pantalla descendió del techo. La música acompañó fotografías que narraban los 70 años de Judith, imágenes de su infancia, el día de su boda, el nacimiento de sus hijos, vacaciones familiares y celebraciones. «Y ahora», anunció Marta cuando la presentación concluyó y se volvieron a encender las luces, «¿alguien quiere compartir algo sobre nuestra increíble madre?». Varios parientes se pusieron de pie para ofrecer anécdotas y buenos deseos. Tomás contó una emotiva historia sobre cómo su madre había apoyado su sueño de ser arquitecto. Mi suegro relató el desastre de su luna de miel, ya convertido en una entrañable anécdota familiar. Cuando parecía que las intervenciones iban a concluir, me levanté lentamente. El peso del sobre en mi bolso se sintió de repente insoportable. «Me gustaría decir algo», dije, con voz firme a pesar del corazón desbocado. Judith me sonrió, visiblemente emocionada. Me acerqué a la pantalla,
sintiendo todas las miradas puestas en mí. Tomás me lanzó una mirada desconcertada. Rara vez hablaba en las reuniones familiares, siempre prefiriendo permanecer en segundo plano, tal como esperaban de mí. Judith siempre ha simbolizado la lealtad familiar para mí, comencé, sacando una memoria USB de mi bolso. Ella me enseñó que la familia significa honestidad, apoyo y confianza. Valores que he procurado vivir. Conecté la memoria a la computadora ligada al proyector. También he preparado algo. Una historia familiar diferente. Antes de que alguien pudiera reaccionar, hice clic en el primer archivo. La pantalla se llenó con un extracto bancario que mostraba transferencias de nuestra cuenta conjunta a la cuenta personal de Elena, fechas y montos resaltados en un amarillo chillón. Luego aparecieron recibos de hotel, extractos de la tarjeta de crédito de Tomás evidenciando compras de joyas que yo nunca había recibido y, finalmente, la prueba más condenatoria, fotografías de Tomás y Elena juntos. Él con el brazo alrededor de su cintura, sus labios fundidos en una imagen particularmente dolorosa. Un suspiro colectivo recorrió la sala. La mano de Judith se llevó a la boca. La celebración del cumpleaños de mi suegra se había transformado en un ajuste de cuentas público. Durante los últimos 3 años, continué en medio del silencio atónito, mi esposo ha mantenido una aventura con mi hermana. Pero eso no es lo peor. Hice clic para pasar a la siguiente diapositiva. Correos electrónicos entre mis padres, discutiendo cómo asegurarse de que yo siguiera pagando la educación de Elena mientras permanecía ignorante ante la traición. Lo peor es descubrir que toda mi familia me ha estado utilizando, viéndome como nada más que una fuente de financiamiento. Conveniente. Mi voz se mantuvo sorprendentemente serena a pesar del caos que se desataba a mi alrededor. Las palabras exactas de mi madre fueron: ella solo sirve para pagar las cuentas, ¿quién la necesita de otra manera? El rostro de mi madre se volvió pálido. Tomás se levantó parcialmente de su silla, su expresión era una mezcla de asombro e ira. Elena se quedó inmóvil, con lágrimas recorriendo su rostro. No pude discernir si eran de vergüenza o por haber sido descubierta. Sara, comenzó mi padre, intentando retomar el control con voz autoritaria, este no es el momento ni el lugar. ¿Cuándo sería? Papá, lo interrumpí, sorprendiendo incluso a mí misma con mi audacia. Cuando haya terminado de pagar la totalidad de la educación de Elena, o tal vez después de que Tomás y yo tengamos ese bebé del que tanto nos han presionado, otra atadura para asegurarse de que siga financiando las necesidades de la familia. En ese preciso instante, el pastel de cumpleaños de Judith fue llevado a la sala, mientras los camareros ignoraban el drama que se desarrollaba. La absurdidad del momento casi me hizo reír. 70 velas titilaban en el silencio incómodo, iluminando rostros atónitos y expresiones incómodas. Lo siento, Judith, dije suavemente. Nunca quise arruinar tu celebración. Pero pensé que te merecías saber de qué clase de hombre es realmente tu hijo. Con eso, recogí mi bolso y mi abrigo. Las pruebas seguían proyectadas en la pantalla detrás de mí, una evidencia irrefutable de años de manipulación y traición. Mientras me dirigía hacia la salida, el peso que había presionado mi pecho durante semanas comenzó a disiparse ligeramente. En el aparcamiento, Tomás me alcanzó y, con brusquedad, me agarró del brazo. ¿Qué demonios crees que haces?, siseó, su rostro deformado por la rabia. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Miré su mano en mi brazo, luego a su rostro, ese extraño a quien había amado durante tanto tiempo. Estoy haciendo lo que debí haber hecho en el instante en que descubrí la verdad. Me elijo a mí misma. Has humillado a toda nuestra familia frente a todos nuestros conocidos, gruñó. No, Tomás. Tú lo hiciste cuando decidiste acostarte con mi hermana mientras me usabas como tu cuenta bancaria personal. Su agarre se apretó dolorosamente. Vas a arrepentirte. Por primera vez en semanas, sonreí de verdad. Ya me arrepiento de los años que desperdicié amando a personas que me vieron solo como un recurso para explotar. Pero no me arrepentiré de este momento. Jamás. Me zafé de su agarre y continué hacia mi coche, consciente de las siluetas que emergían desde el club campestre detrás de nosotros, mis padres, Elena y otros atraídos por el alboroto. Que miren, pensé. Que todos vean cómo me alejo con la cabeza en alto. Mientras conducía alejándome del club campestre de Westfield, dejando atrás los escombros de relaciones construidas sobre mentiras, sentí una mezcla extraña de dolor y euforia.
La familia que amé se había perdido para mí o tal vez nunca existió realmente, salvo en mi ingenua imaginación. Pero en su lugar se abría una posibilidad, la oportunidad de construir una vida basada en la verdad, rodeada de personas que me valoraran por lo que soy. La revelación en la fiesta de cumpleaños no fue planificada como un acto de venganza, aunque ese matiz estuviera presente. Fue, más bien, mi declaración de independencia, mi negativa a seguir siendo cómplice de mi propia explotación. Por primera vez en meses, mientras las farolas iluminaban mis lágrimas, sentí como una chispa de esperanza comenzaba a asomar. Los días siguientes a la fiesta de Judith transcurrieron en un torbellino de llamadas perdidas, mensajes de texto airados y agotamiento emocional. Me alojé en el Hotel Harveview del centro, un lugar en el que Tomás y yo habíamos celebrado nuestro aniversario. La ironía no se me escapaba mientras observaba el horizonte de Madrid desde mi refugio temporal. El teléfono no paraba de vibrar. Tomás oscilaba entre la ira y el ruego. Mi madre dejaba mensajes llenos de justificaciones. Mi padre enviaba breves mensajes exigiendo que discutiéramos esto como adultos. Solo Elena permanecía en silencio. Su ausencia en medio de tanta insistencia resultaba más inquietante que los intentos de contacto de los demás. Al tercer día, finalmente contesté una llamada de Marta, la hermana de Tomás. «Sara», dijo su voz, vacilante y carente de la confianza habitual. «¿Estás bien?» «Me he preocupado». «Sigo en pie», respondí, sorprendida por la genuina preocupación en su tono. «¿Y Judith?» Marta suspiró profundamente. Alterada. Confundida. No tenía idea de nada de esto. «Te creo». Y así fue. La expresión atónita de Judith había sido demasiado cruda, demasiado genuina para fingirla. «Lo que hiciste en la fiesta», Marta se detuvo. «Fue valiente. Doloroso de presenciar, pero valiente». Su apoyo inesperado me arrancó nuevas lágrimas. «Gracias por decirlo. Tomás se ha quedado con nosotros. Es un desastre entre la autocompasión y justificarse a sí mismo. Papá lo echó de la casa cuando intentó quedarse allí». Una risa amarga se escapó de ella. «Parece que aún hay líneas que los hombres de mi familia no cruzarán». Después de colgar, me quedé observando los barcos navegar por el puerto. La llamada de Marta cristalizó algo importante. No podía esconderme en ese hotel para siempre. Las confrontaciones que había evitado eran inevitables si quería seguir adelante. A la mañana siguiente me dirigí a casa de mis padres. El viaje se sentía surrealista, como si visitara un plató de cine en lugar del hogar donde crecí. Mi madre abrió la puerta antes de que pudiera tocar, con su aspecto inmaculado ahora desordenado. «Sara», respiró, con alivio dibujado en el rostro. «Gracias a Dios. Entra, por favor». La sala era exactamente como la recordaba. El reloj antiguo aún marcaba el tiempo en la esquina, las fotografías familiares dispuestas con precisión sobre la repisa. Mi padre se sentaba en su sillón de cuero, el periódico doblado a un lado, la imagen del patriarca en control a pesar del leve temblor en sus manos. «Has hecho un escándalo», comenzó, pero mi madre lo silenció con una mirada fulminante. «Tenemos que explicarlo», dijo, haciendo un gesto para que me sentara. Yo permanecí de pie. «¿Explicar qué?» Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. «¿Cómo usaron a su propia hija? ¿Cómo valoraron mi capacidad para pagar cuentas sobre mi felicidad?» «No fue así», protestó mamá. «Estábamos tratando de costear la educación de Elena, animando a que mi esposo tuviera una aventura con ella, tratándome como un cajero automático en lugar de tu hija». Las palabras me quemaban la garganta. «Te oí, mamá. Ella solo sirve para pagar las cuentas, ¿quién la necesita de otra manera?» El rostro de mamá se quedó pálido. «Te has equivocado». Se sacó de contexto. ¿Qué contexto haría eso aceptable? Mi padre se levantó, imponente con la autoridad que tenía de abogado. «Tu madre se expresó mal. Siempre te hemos valorado, Sara, pero tienes que entender, Elena tiene necesidades especiales, talentos únicos. Su educación abre puertas que a mí no me estaban abiertas, que justifica haberme traicionado». Negué con la cabeza, incrédula.
¿Alguna vez me vieron como algo más que el personaje secundario en la historia de Elena? El silencio lo dijo todo. Vine aquí esperando alguna explicación que diera sentido a todo esto. Alguna razón que me ayudara a entender cómo mis propios padres podían tratarme así. Me acerqué a la puerta. Creo que ya tengo mi respuesta. Mi madre se abalanzó sobre mí, agarrándome del brazo. Sara, por favor. Todavía somos familia. La familia no hace lo que me hicieron. Con suavidad retiré su mano. La familia no conspira para usar a un hijo en beneficio del otro. La familia no permite la infidelidad y el engaño. Los dejé de pie en aquella sala perfecta, rodeada de fotografías de una familia que existía solo en imágenes cuidadosamente montadas. Después me encontré con Tomás en una cafetería del centro, un territorio neutral donde ninguno de los dos pudiera armar un escándalo. Llegó luciendo hecho polvo, sin afeitarse y con los ojos hundidos. Lo has arruinado todo, dijo sin siquiera sentarse. Mi madre ya apenas me mira. Mi trabajo está en riesgo porque se ha corrido el rumor. ¿Esa es tu línea de apertura? ¿En serio? Removí mi café sin tocarlo. No es, perdóname por haberme acostado con tu hermana. Él se desplomó un poco, pasando la mano por su cabello desordenado. Nunca quise que esto pasara. Las cosas no pasan solas, Tomás. Cada vez que te encontraste con Elena, cada mentira que dijiste, cada euro que sacaste de nuestra cuenta fueron decisiones. Empezó como algo de consuelo. Después de que tuviste el aborto espontáneo. Su voz se apagó. Estabas tan distante, y Elena estaba allí, comprensiva, apoyándote. La mención de nuestro bebé perdido me arrancó un nuevo oleaje de dolor. Entonces todo es culpa mía, ¿por qué me dolí? No, eso no es. ¿Alguna vez me amaste de verdad, o simplemente fui una fuente de ingresos conveniente desde el principio? Sus ojos no se atrevían a encontrarse con los míos. Te amé. Al menos al principio. Pero no lo suficiente para ser fiel. No lo suficiente para ser honesto. Me levanté, dejando el café intacto. He solicitado el divorcio. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. El enfrentamiento final fue el más duro. Elena sugirió encontrarnos en el jardín botánico, donde solíamos alimentar patos de niños. Ella me esperaba en nuestro banco habitual, aunque parecía más pequeña, su confianza se había apagado. Ni sé por dónde empezar, dijo mientras me sentaba a su lado, manteniendo una distancia cuidadosa. Yo tampoco. Los botes de cisnes deslizaban por el estanque, llevando turistas y sus sonrisas para la foto. ¿Cuánto tiempo, Elena? ¿Cuánto llevas durmiendo con mi esposo? Ella se estremeció. 2 años. 2 años. 24 meses de cenas familiares, celebraciones festivas y llamadas telefónicas en las que ambos mantenían su farsa. ¿Fue solo por el dinero? ¿Por usarme para pagar tu educación mientras tú? No pude terminar la frase. No empezó así. Entre lágrimas, explicó, después de tu aborto, Tomás y yo pasamos tiempo juntos planeando tu fiesta sorpresa de cumpleaños. Ambos nos preocupábamos por ti. Y simplemente, sucedió. Las cosas no suceden solas, repetí, dirigiéndome a Tomás. Fueron decisiones. De ambos. Lo sé, secó sus lágrimas. Luego mamá y papá se enteraron, y en lugar de enojarse, dijeron que lo mejor era mantenerlo en silencio. Que, al verme tan bien económicamente, la educación de Elena era crucial para el futuro de la familia. Y ninguno de ustedes pensó en lo que eso me haría a mí, ninguno consideró que yo podría tener sentimientos, esperanzas, sueños más allá de financiar sus ambiciones. Elena parecía genuinamente confundida. Siempre parecías feliz ayudándome. Dijiste que estabas orgullosa de mí. ¿Por qué te amaba? Porque así es como deben apoyarse las hermanas, no robándose los esposos ni explotándose la confianza. El silencio se volvió pesado, mientras observábamos a los niños arrojar pan a patos entusiasmados. La simpleza de su alegría parecía pertenecer a otra vida. Nunca te perdonaré, dije finalmente, saboreando la verdad amarga de esas palabras.
No por la aventura por dolorosa que sea, sino por hacerme dudar de cada momento genuino que creí compartir como hermanas. Por hacerme cuestionar si algo de eso fue real. Fue real, susurró ella. Te amo, Sara. Pero no lo suficiente como para elegirme sobre lo que tú querías. Me levanté, alisando mi falda con manos temblorosas. Adiós, Elena. Alejarme de mi hermana aquel día fue, a la vez, el paso más difícil y el más necesario. Cada confrontación había despojado una capa de ilusión, dejando al descubierto la amarga verdad. Mi familia jamás me había visto como una persona completa, con mis propios deseos y necesidades. Solo era un medio para un fin, un personaje secundario en la historia de Elena. Mientras regresaba a mi habitación de hotel, exhausta pero de algún modo más ligera, comprendí algo fundamental. Esas confrontaciones no buscaban cambiar sus mentes ni recibir disculpas. Eran mi forma de reclamar mi voz, de declarar mi verdad y comenzar a definirme fuera de los roles que me habían impuesto. Las conversaciones transcurrieron casi como yo había imaginado: justificaciones defensivas, minimizaciones, intentos de echar la culpa a otros. Sin embargo, al enfrentarlos de manera directa y negarme a aceptar sus narrativas, recuperé una pequeña medida de poder. No fue un cierre demasiado ordenado para el caos de la traición, pero fue un nuevo comienzo. A medida que llegaba junio con su calor incómodo y el amargo sabor de un divorcio en proceso, me mudé del hotel a un pequeño apartamento en el centro de Madrid, lo suficientemente cerca de mis clientes de diseño gráfico, pero lejos del barrio en el que crecí, donde los recuerdos acechaban en cada esquina. El mobiliario escaso, solo lo esencial comprado en tiendas de segunda mano, reflejaba el vacío que sentía por dentro. Las noches eran las peores. Durante el día podía perderme en el trabajo, rediseñando logotipos y creando paquetes de imagen con precisión mecánica. Pero cuando caía la noche y la ciudad se silenciaba, la magnitud de mi pérdida me abrumaba. No se trataba solo de perder mi matrimonio, aunque ese dolor era punzante, sino de perder la noción de quién era y dónde pertenecía en el mundo. La narrativa en la que había fundado mi vida se había revelado como ficción. La hermana amorosa, los padres solidarios, el esposo fiel, todos personajes en una obra en la que yo había sido la única que ignoraba el guión. Estás mostrando respuestas clásicas al trauma, me explicó la doctora Levine, mi terapeuta, durante una de nuestras sesiones semanales. Su consulta, con sus serenas paredes azuladas y cómodos sillones, se había convertido en uno de los pocos lugares donde me sentía segura. Tu fundamento se ha hecho añicos. Es natural cuestionarlo todo ahora. No paro de repasar conversaciones, interacciones, intentando ver las señales que ignoré, confesé, retorciendo un pañuelo entre mis dedos. ¿Se estaban riendo de mí todo el tiempo? ¿Fue real algo? Es la hipervigilancia hablando. Tu cerebro intenta protegerte de futuras traiciones analizando el pasado en busca de patrones. ¿Está mal sentir ira? A veces siento esa rabia que me asusta. Describí cómo un furor repentino me embargaba en momentos inesperados al ver a una hermana ayudando a su par en una cafetería, al escuchar a un esposo llamar a su mujer con genuino afecto. Nunca antes había sido una persona colérica. La ira es una respuesta natural ante la injusticia, respondió simplemente. Te trataron injustamente personas que debieron protegerte. La pregunta no es si la ira es apropiada, lo es, sino qué haces con ella. Lo que hice, al principio, fue volcarla en el ejercicio físico. Me inscribí en un gimnasio de boxeo en el barrio de Chamberí, vendando cuidadosamente mis manos antes de descargar meses de traición contra los sacos de boxeo. Mi entrenadora, Kelly, nunca preguntó por qué me esforzaba 3 veces a la semana, pero sus miradas cómplices dejaban ver que ya había visto mujeres como yo, mujeres que sanaban su trauma golpe a golpe. Planta bien los pies, me instruía, sujetando el saco con firmeza. El poder viene de tu centro, no solo de tus brazos. Eso es ahora, canaliza todo lo que sientes en ello. La liberación física ayudaba, pero el torbellino emocional persistía. Pasaba por todas las etapas del duelo a una velocidad vertiginosa: la negación cediendo paso a la ira, luego al regateo, la depresión y esporádicos destellos de aceptación que nunca lograban arraigarse. Algunos días apenas lograba levantarme de la cama, paralizada por el peso de todo lo perdido; otros, me sentía casi eufórica, reacomodando muebles a las 3 de la mañana o trabajando durante 20 horas seguidas en proyectos de clientes.
el abogado de Tomás empezó a enviar ofertas de acuerdo cada vez más generosas conforme avanzaban los trámites del divorcio, probablemente motivado más por el temor a que revelara algo más que por un remordimiento genuino. Dejé las negociaciones en manos de mi abogado, incapaz de enfrentar siquiera los papeles que implicaba deshacer la vida que habíamos construido. Mi madre continuaba llamando a diario, dejando mensajes que pasaban de justificaciones defensivas a súplicas llorosas de reconciliación. Seguimos siendo familia, insistía repetidamente, como si esa palabra por sí sola pudiera borrar años de manipulación. Guardé los mensajes pero no encontré fuerzas para responder. Elena me envió una carta manuscrita que llegó a principios de julio. 10 páginas de disculpas, explicaciones y recuerdos que afirmaba eran genuinos a pesar de todo lo que vino después. La leí una sola vez, y luego la encerré en un cajón, reacia a reabrir heridas que apenas comenzaban a cicatrizar. Una lluviosa tarde de martes, mientras estaba sentada en el suelo de mi apartamento rodeada de envases de comida para llevar y maquetas de diseño, mi teléfono se iluminó con el nombre de Marta. «Estoy por la zona», dijo cuando contesté. «¿Te llevo la cena?» Una hora más tarde, estábamos sentadas en la pequeña mesa de mi cocina comiendo comida tailandesa de envases plásticos. Tras una conversación inicial algo incómoda, colocó un sobre manila junto a mi plato. «Judith, quería que tuvieras esto». Dentro había viejas fotografías familiares, imágenes de Tomás y yo en tiempos más felices, sí, pero también instantáneas espontáneas de las fiestas de cumpleaños de Judith a lo largo de los años, reuniones navideñas, informales brunches dominicales. En cada foto, Judith había logrado capturar momentos en los que Tomás me miraba con lo que parecía ser un amor genuino. «Revisó todos sus álbumes», explicó Marta. «Quería que supieras que no todo fue una mentira. Que hubo momentos reales, especialmente al principio». Observé las fotografías, intentando reconciliar las pruebas de una felicidad pasada con mi realidad presente. ¿Importa si fue real entonces, aunque acabó así? Marta lo meditó, jugando distraídamente con unos fideos. Creo que sí. No porque cambie lo que pasó o lo haga aceptable, sino porque significa que no estabas equivocada al confiar, al amar. Tus instintos no se rompieron desde el inicio. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que se marchara. La idea de que no había sido completamente ciega, que en algún momento hubo algo digno de amar, me ofrecía una extraña clase de consuelo. Si no había estado equivocada desde el principio, tal vez algún día podría volver a confiar en mí misma. Aquella noche soñé con mi abuela por primera vez desde su fallecimiento, 5 años atrás. Nana Lilian había sido mi refugio en la infancia, la única persona que parecía verme con claridad, que valoraba mis habilidades artísticas cuando mis padres se centraban en los logros académicos de Elena. En el sueño, estábamos en su jardín, podando rosas como hacíamos en incontables tardes de verano. Lo de la poda, dijo con esa franqueza suya, se siente cruel en el momento. Cortar algo que está vivo. Pero es lo que hace que la planta crezca más fuerte. Desperté con lágrimas en el rostro pero con una curiosa sensación de posibilidad brotando en el pecho. Quizás aquella devastadora traición era como una poda despiadada, eliminando relaciones que habían estado impidiendo mi crecimiento. A la mañana siguiente hice algo que había estado evitando durante meses. Llamé a mi antiguo profesor de arte de la universidad, aquel que trató de convencerme de que hiciera un máster antes de decidir apoyar la carrera de Tomás. Sara Andrade. «Por supuesto que te recuerdo», exclamó el profesor Winters. «Tu portafolio fue excepcional. ¿Qué has hecho estos últimos años?» La pregunta me dio permiso para imaginar un futuro distinto. Hablamos durante 1 hora sobre las tendencias actuales en el arte digital, sobre programas a los que podría postularme, sobre posibilidades que había abandonado al asumir el rol de esposa solidaria y hija obediente. «Se abre una vacante para profesor invitado el próximo semestre», mencionó casualmente. Antes de colgar. «Solo será una clase introductoria de diseño digital, una sesión a la semana. No es mucho, pero es una oportunidad para empezar». Por primera vez en meses, sentí un cosquilleo de emoción que no fue inmediatamente aplastado por el dolor. Le prometí enviar un portafolio actualizado a fin de semana. Esa noche, mientras clasificaba viejos trabajos, encontré mis cuadernos de bocetos de la universidad, guardados en una caja que casi no había abierto desde que me mudé.
página tras página de sueños que había dejado a un lado, ilustraciones para libros infantiles, diseños conceptuales para instalaciones artísticas, tipografías experimentales que en su momento me hicieron destacar en el departamento. Hacia la medianoche, me encontré en mi escritorio, no solo organizando trabajos antiguos sino creando algo nuevo, una serie de piezas digitales abstractas que capturaban de alguna manera la sensación fracturada de ver cómo tu vida se reescribía de golpe. Oscuras, sí, pero con inesperados hilos de color que se entrelazaban en el caos. Cuando amaneció, había creado más arte original en pocas horas de lo que había hecho en años. No era pulido ni apto para clientes, pero era auténtico de una forma que mi trabajo comercial rara vez lograba. Hablaba del dolor, pero también de la posibilidad, la primera tímida expresión de un yo emergente de la sombra de la traición. La doctora Levine llamó a eso crecimiento postraumático en nuestra siguiente sesión. A veces, explicó, sobrevivir a un trauma puede conducir a cambios psicológicos positivos. No porque el trauma en sí sea bueno, no lo es, sino porque el proceso de reconstrucción nos obliga a examinar nuestras creencias fundamentales sobre nosotros mismos y nuestras vidas. No estoy segura de sentir crecimiento aún, admití. La mayoría de los días siento que apenas logro mantenerme a flote. La recuperación no es lineal, me recordó suavemente. Tendrás recaídas. La ira volverá. El dolor te atacará cuando menos lo esperes. Pero ya estás demostrando una resiliencia extraordinaria. Resiliencia. Esa palabra me siguió durante agosto, mientras el divorcio avanzaba hacia su finalización, mientras enviaba mi portafolio al profesor Winters, y poco a poco me permitía disfrutar de pequeños placeres, nuevamente un concierto en el parque, cenar con una amiga de la universidad de la que me había distanciado, una excursión a un pueblo costero donde nadie conocía mi historia. La traición seguía siendo una herida que dolía constantemente, pero estaba aprendiendo a funcionar a pesar de ello. Algunos días el dolor retrocedía lo suficiente como para pasar horas sin pensar en Tomás, Elena o mis padres. Otros días regresaba con tanta fuerza que me dejaba sin aliento en los pasillos del supermercado o durante reuniones con clientes. Marta seguía contactándome semanalmente, siendo un salvavidas de un lazo familiar que aún no se sentía envenenado. A través de ella me enteré de que Tomás se había mudado a Chicago para empezar de nuevo, que Elena había tomado un semestre sabático, y que mis padres contaban a los parientes que yo estaba viviendo una fase de independencia. Sus narrativas ya no tenían el poder de definirme. Lentamente, con dolor y perseverancia, empecé a escribir mi propia historia, no como el personaje secundario en el drama ajeno, sino como la protagonista de mi propia vida, compleja y herida, pero cada vez más decidida a descubrir qué vendría después.